Hola y bienvenidos a otro episodio de Cae de nuevo, profe. Hola Martín. Hola, Walter. Hola. Nuestros estudiantes me pidieron que te preguntaran cómo estás. ¿En serio? Sí, ¿Todos? sí. Pero me ven todos los días, deberían saber cómo estoy. Piensan que tal vez si te pregunto, darás una respuesta diferente. Tal vez una respuesta honesta. Lamento mucho decepcionarlos. Ellos realmente están disfrutando las clases. Así que Martín, ¿de qué hablaremos hoy? Oro, Oro. edad de oro, tarjetas doradas, cúpulas doradas, todo tiene que ver con el oro. Pero puedes, por favor, ilustrarnos quién fue el rey que fue dorado en la historia pasada. Bueno, estás hablando de Nabucodonosor, quien encargó la estatua de oro que representaba el imperio babilónico y dijo que duraría para siempre. Es interesante, Martín, que fue entonces y la Biblia dice que será al final. Así que tal vez el adversario logró hacer que dure para siempre. Bueno, y las consecuencias que sucedieron allí, creo que la Biblia dice que sucederán de nuevo al final también. Bueno, echemos un vistazo, pero mejor oremos antes de empezar. Oremos. Nuestro Padre Celestial, estamos viviendo en tiempos trascendentales, te damos gracias por eso, pero con eso viene una gran responsabilidad y te pedimos que nos ayudes a discernir a través de todo el fango de charlatanes que hay. Y ahora, a que hacemos esta discusión, por favor, ilumina nuestras mentes para que podamos hacerlo para honrar tu nombre. En nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, una época dorada, pero la Biblia dice que habrá una forma de tiranía al final, obligando a las conciencias, ¿verdad? Y la edad de oro para Estados Unidos, veo que la Estatua de la Libertad es de oro de arriba abajo, Martín. ¿Dónde están los brazos de plata y el bronce y el hierro y arcilla? Creo que esta es la imagen que cuando escuchas el sonido del timbre y todos se inclinan. Por supuesto que la Estatua de Libertad es en realidad una estatua de Mitra, ¿Puedes explicar un poco? el dios del sol. Bueno, eso lo hemos hecho. Sí, viene de la era de la razón. Sí, bueno, vayamos directo a esto y veamos a dónde vamos. Martín, Gaza ni siquiera existe en esta forma todavía. Solo está en forma de escombros en este momento. Sí, Entonces, ¿es este un tipo de emblema de cómo se verá el mundo entero en un milenio de paz? eso es lo que les gustaría que fuera. Muy bien. Pero eso es lo que la Biblia dice. Bueno, echemos un vistazo. Estados Unidos ha vuelto. Debería haber una coma allí. De lo contrario, podría leerse Estados Unidos ha vuelto, publicado. En otras palabras, ha dado un paso atrás. Bueno, de alguna forma. Tal vez sí, pero si pones una coma allí, es muy importante dónde pones la coma, ¿cierto? Es importante. Estados Unidos ha vuelto, publicado en X. Muy bien, echemos un vistazo de qué se trata todo esto. Solo han pasado 44 días, pero el presidente tendrá mucho que hablar esta noche cuando se dirija al Capitolio para dirigirse a una reunión conjunta. Hace 6 semanas me paré bajo la cúpula de este Capitolio y proclamé el amanecer de la era dorada. Al inaugurar un nuevo presidente y vicepresidente, desde ese momento no ha sido más que una acción rápida e implacable para marcar el comienzo de la era más grande y exitosa en la historia de nuestro país. Regresé a esta cámara esta noche para informar que el impulso de Estados Unidos ha vuelto. Nuestro espíritu ha vuelto. Miembros del Congreso y mis conciudadanos, Estados Unidos ha vuelto. Estados Unidos ha vuelto. Los estadounidenses nos han dado un mandato para un cambio audaz y profundo. Todos los días de mi administración lucho para lograr un futuro que Estados Unidos merece.
Estamos drenando el pantano y los días de ser gobernados por burócratas no electos terminaron. En las últimas 6 semanas he firmado casi 100 órdenes ejecutivas y he tomado más de 400 acciones ejecutivas para restaurar el sentido común, la seguridad, el optimismo y la riqueza en toda nuestra maravillosa tierra. A pesar de los mejores esfuerzos de quienes intentaron censurarnos, silenciarnos, quebrarnos y destruirnos, los estadounidenses son hoy una nación orgullosa, libre, soberana e independiente, que siempre será libre. Mis compatriotas estadounidenses, prepárense para un futuro increíble porque la era dorada de Estados Unidos apenas comienza. Gracias, Dios los bendiga y Dios bendiga a América. Bueno, Martín, lo que es muy interesante es que esto fue publicado por el gobierno. Sí, la Casa Blanca en su otra cuenta de Twitter, X. Bien. Ahora, lo que es interesante es cómo intercambian entre la promesa de una era dorada y los constantes sobrevuelos de aviones militares que indican el poderío estadounidense, ¿verdad? Sí, ¿Es eso algo que podrías relacionar con la segunda bestia de Apocalipsis capítulo 13? con seguridad. Uno que tiene el poder de dictarle al mundo entero. Porque si el sistema religioso quiere que se le dicte, no puede hacerlo por sí solo. Necesita que alguien lo haga por ellos. ¿Recuerdas que los chinos anunciaron recientemente que si Estados Unidos quiere una guerra comercial o cualquier otra guerra, están listos para ello? Pero veo que rápidamente se retractaron de eso. Muy rápidamente. Cuando apareció esta segunda bestia, se vuelve prescriptivo. Entonces parece que los demás están algo desorganizados. Al principio es como Zelensky. Cuando fue a la oficina estaba lleno de bravuconería. Lo pusieron en su lugar muy rápidamente. Ahora no es así. Sí, estaba acostumbrado a ser este aliado favorito y ahora lo reprenden y eso causa revuelo entre las palomas. Así que todo es muy interesante. Así que está dando un paso al frente aquí este discurso. Oh, seguro. Una era dorada, Martín. ¿No suena eso casi de la nueva era? Sí, oh, definitivamente. Esa es una terminología muy de la nueva era. ¿Esa no es el mismo lenguaje que usan Blavatsky y Bailey? Todos usan ese lenguaje. Entonces, es posible que tengamos una integración aquí. Porque recuerda que Blavatsky y Alice Bailey dijeron que no habrá paz a menos que haya una integración del mundo esotérico y el mundo religioso. Todos tienen que llegar al mismo punto. No debe haber distinción entre el mundo esotérico y el religioso. Bueno, eso es asombroso porque eso es lo que está pasando. Eso es exactamente lo que está pasando, ¿cierto? La gente simplemente no sabe que el cristianismo se ha alejado tanto de su intención original que ahora se ha encaminado hacia una dirección donde es casi como una configuración esotérica, donde sus rituales y lo que haces te permiten obtener el poder, mientras que la Biblia es muy simple. La fe es la sustancia de las cosas, esperada por la evidencia de las cosas que no se ven. Tu esperanza no está en una era dorada aquí abajo. Tu esperanza está en un reino que está por venir. Esa es la evidencia no vista. ¿Cuál es esa evidencia? Voy a preparar un lugar para vosotros. Y cuando vaya, volveré. En la casa de mi padre hay muchas mansiones. Si no fuera así, se los habría dicho. ¿Estás preparado para cambiar esas mansiones por esta era de oro? Eso es lo que está pasando. La promesa de la nueva era es que será en la tierra. Será aquí abajo. Y es por eso que las calles doradas, todas estas cosas hermosas de lo que el cielo en realidad está hecho. Sí,
Es por eso que el Papa Pablo VI prometió que es el hombre el centro de este juego y que él creará este reino en esta tierra. Pero el Señor Jesús dijo, mi reino no es de esta tierra. Así que tenemos opción entre reinos aquí. Sí, tienes que elegir uno. ¿Y por qué no puede ser plata o bronce o hierro o arcilla? ¿Por qué tiene que ser oro? Ah, creo que es profético. ¿No dice la Biblia, sal de ella, pueblo mío? Sí, Y ella tiene escrito en su frente Babilonia, la gran madre de las rameras. Es algo realmente fascinante. es asombroso. En realidad es casi demasiado bueno para ser verdad ver esto. Es un poco escalofriante, ¿sí? Es muy, muy interesante. Solo quería decir que ahora que mencionaste cómo se deben mezclar esto del esoterismo, la nueva era y el cristianismo, puedo entender por qué recibiste tantas críticas por hacer asalto total. Bueno, sí, porque allí hablamos de las sociedades secretas y las sociedades masónicas mencionadas específicamente en esos círculos, porque son un movimiento ecuménico, no solo dentro del cristianismo, sino con todas las religiones unidas en esta gran configuración esotérica. Ahora, ¿cuál es el centro de esto? El centro de esto es no morirás. Sí, Ahora, si el centro es no morirás, eres inmortal, entonces ¿cuál es el punto de que Cristo muera para que puedas tener inmortalidad? Ahórrate el problema, soy inmortal tal como es, ¿correcto? sí, Entonces todo el cristianismo, la expiación, todo se va por la ventana. Si el hombre es inmortal, y esa es la primera mentira de Satanás. su primera mentira. Sí. Ahora es maravilloso cuando el rompecabezas comienza a encajar. El rompecabezas comienza a unirse, pero eso es lo central. Se unirán en dos cosas. La santidad del domingo, que es un elogio para el Dios Sol, y por supuesto la inmortalidad del alma. Y eso es espiritismo, porque la Biblia dice que los muertos no saben nada, ¿verdad? Sí, Así que eso es muy, muy central. Pero según Blavatsky y el mundo esotérico, los muertos lo saben todo, ¿verdad? ¿Cierto? eso es verdad. Y vendrán a iluminarnos, y algunos de ellos se han convertido en maestros iluminados, ascendidos. Y eso es, se manifestarán de nuevo. Con suerte, según Alice Bailey, este año. Así que tal vez en una de estas calles doradas, quién sabe, podría suceder algo emocionante. Así que Martin, si quieres tener todos de tu lado, no puede ser todo negativo. También debe haber algo positivo, ¿verdad? Y simplemente es importante que la gente escuche lo que dijimos hace 3 años y todo esto sobre el péndulo. ¿Puedes explicarlo de nuevo? Mencionamos que empujará tan lejos que la gente dirá, basta. Es suficiente y luego el péndulo oscilará en la dirección opuesta. Pero la tendencia de un péndulo nunca es flotar en el centro. No. Está en un lado, pasa por el centro, pero va al otro lado, ¿verdad? Y esto es un movimiento pendular. Así que todo lo que se trajo que no tiene sentido o esta sociedad en crisis tiene que ser eliminada para que parezca no solo buena para la persona promedio, sino también particularmente para el mundo religioso. Así que echemos un vistazo a lo que ha hecho. Hemos logrado más en 43 días de lo que la mayoría de las administraciones lograron en 4 u 8 años y apenas estamos comenzando. He detenido todo el sentido común del gobierno y he recuperado libertad de expresión en Estados Unidos. Nuestro país ya no será woke. Creemos que ya sea médico, contador, abogado o controlador de tráfico aéreo, debe ser contratado y promovido en función de sus habilidades y competencias, no de raza o género. Debe ser contratado en función del mérito. Y la Corte Suprema es una decisión valiente y muy poderosa. Nos ha permitido hacerlo. Muchas gracias.
Firmé una orden que lo convierte en la política oficial del gobierno de los Estados Unidos, que hay solo dos géneros, masculino y femenino. También firmé una orden ejecutiva para prohibir que los hombres participen en deportes femeninos. El sentido común se ha convertido en un tema común y nunca volveremos atrás. Nunca, nunca jamás. Vamos a dejar que eso suceda. 8 millones de dólares para promover el LGBTQ en la nación africana, de lo que nadie ha oído hablar. 8 millones de dólares para hacer que los ratones sean transgénero. Esto es real. Porque estamos drenando el pantano. Es muy simple. Y los días de gobierno de burócratas no electos terminaron. Martín, ¿hay algo que no suene lógico ahí? No, en realidad todo está allí. Es algo con lo que puedo estar de acuerdo. Muy bien. Es interesante que los dos caballeros detrás de él son segundo y tercero en la fila para este trono. Sí. Y todos tienen ellos la misma mentalidad. Así que no solo asumo, sino que de acuerdo con lo que han dicho en el pasado, están del lado del dominionismo. Así que esta era dorada es una era en la que la iglesia también tiene aportes y reglas. Oh, seguro, porque debes recordar el tercero en la fila. De hecho, durante 20 años dio conferencias sobre por qué la iglesia y el Estado no deberían separarse. Dijo que se basaba en la mala historia, pero esto es muy fascinante, Martín. Esta es la primera vez en mi experiencia como cristiano donde tenemos este tipo de situación donde lo que la Biblia claramente predice puede convertirse en una realidad o de hecho ya es una realidad. Está comenzando. De hecho, hablé con alguien durante la semana y le dije, es casi demasiado bueno para ser verdad. Tienes demasiado miedo de aceptar que esto está sucediendo. Sí, y la imagen de la bestia es obviamente algo similar a lo que la primera bestia lo hizo. Y ese era el poder de la iglesia y el Estado, la espada espiritual de la iglesia, Sí, junto con la espada secular del Estado, implementando el dogma de la iglesia. Así fue como la primera bestia, el catolicismo romano, gobernó en la Edad Media. Y la imagen tiene que hacer lo mismo. Y cuando vemos la imagen, si vemos destellos de la abominación desoladora que se encuentra en el lugar santo, escrito o mencionado por el profeta Daniel, el que lea entienda. estamos justo allí. Este hombre, el segundo en la fila, es un católico pre-Vaticano II que es muy partidario del proyecto 2025. Sí, y su representante de Hollywood que fue designado, ¿no es también un individuo pre-Vaticano II? Sí, Mel Gibson, 100%, sí, seguro. Bien, veamos qué más tenía que decir. Hemos desarrollado con gran detalle lo que llamamos la tarjeta dorada, que saldrá a la venta muy pronto por 5 millones de dólares. Permitiremos que las personas más exitosas en la creación de empleos de todo el mundo compren un camino hacia la ciudadanía estadounidense. Es como la tarjeta verde, pero mejor y más sofisticada. Comandante en jefe, mi enfoque está en construir el ejército más poderoso del futuro. Como primer paso, le estoy pidiendo al Congreso que financie un escudo de defensa antimisiles de cúpula dorada de última generación para proteger nuestra patria. Todo fabricado en Estados Unidos. Otros lugares lo tienen y Estados Unidos también debería tenerlo. Tim, ellos también deberían tenerlo, así que quiero agradecerte, pero es muy, muy importante. Este es un mundo muy peligroso, deberíamos tenerlo, queremos estar protegidos y vamos a proteger a nuestros ciudadanos como nunca antes. Creo que mi vida se salvó ese día en Butler por una muy buena razón. Dios me salvó para hacer grande a Estados Unidos otra vez. Creo eso.
Ahora es nuestro momento de tomar la causa justa de la libertad estadounidense y es nuestro turno de tomar el destino de Estados Unidos en nuestras propias manos y comenzar los días más emocionantes en la historia de nuestro país. Esta será nuestra era más grandiosa. Con la ayuda de Dios, en los próximos 4 años vamos a liderar a esta nación aún más alto y vamos a forjar la civilización más libre, más avanzada, más dinámica y más dominante que jamás haya existido en la faz de la tierra. Vamos a crear la más alta calidad de vida, construir las comunidades más seguras, más ricas, más saludables y más vitales en cualquier parte del mundo. Vamos a conquistar las vastas fronteras de la ciencia y vamos a guiar a la humanidad al espacio y plantar la bandera estadounidense en el planeta Marte e incluso más allá. Mis compatriotas estadounidenses, prepárense para un futuro increíble porque la edad de oro de Estados Unidos apenas ha comenzado. Será como nada que se haya visto antes. Que Dios los bendiga y que Dios bendiga a Estados Unidos. Martin, es casi demasiado para desempacar allí. Sí. ¿Qué piensas de estas cosas doradas de la antigüedad? Bueno, hay una tarjeta dorada. Podría traer una analogía, pero prefiero desviarme por un momento. Y luego está la cúpula dorada, que es muy interesante. Obviamente es una cúpula de disuasión nuclear y luego es elegido. Y hablaremos de los elegidos un poco más adelante para un propósito particular. Si ese propósito es llevar a Estados Unidos de regreso a Dios. Entonces tenemos que asegurarnos de que sea el Dios correcto. Oh, sí. ¿Es el Dios que creó el cielo y la tierra o es otro Dios? Recuerda cuando el rey de Pérgamo, el último rey Attalus III, legó su título y sus vestiduras y su divinidad al emperador de Roma. Luego ese título, Pontifex Maximus, fue finalmente para el obispo de Roma. Y él no solo tomó el título, también tomó la divinidad. Porque hay muchas declaraciones donde afirma que la cabeza papal es divina y tiene en este lugar el mismo rol de Dios Todopoderoso. Martín, ¿es el Dios del universo o es otro Dios? Es otro Dios. Bueno, ¿cuál es el sello de Dios en el cuarto mandamiento? El sábado. El sábado dice que Yahvé es el creador del cielo y la tierra y ese es su dominio. Y el otro dice que no, que tiene un asiento terrenal con autoridad terrenal. Y la marca de su poder eclesiástico es la transferencia del sábado al domingo. Ahora, ¿a quién siguen aquí? ¿Qué deidad siguen? ¿Es la deidad pagana que Babilonia solía seguir? Y recuerda que a los israelitas les encantaba adorar a esa deidad. Le dieron el nombre de Yahvé, pero le dieron los tributos de Baal, de modo que luego ni siquiera pudieron distinguir entre uno y el otro. Y fue necesario el profeta Elías para llevarlos a su sentencia y decir, ¿quién es Dios? El que haga descender fuego del cielo, ese es Dios. Pero espero un poco de fuego del cielo, primero el fuego falso y luego desafortunadamente el fuego real que resolverá las cosas. Muy bien, pero ¿qué quieres decir con fuego falso? Explícanos un poco. Bueno, Martín, hay muchas formas de fuego falso. Él hará descender fuego del cielo, engañando a los hombres. Ahora mismo podría ser un fuego literal, eso sería interesante, pero podría ser un fuego espiritual, un Espíritu Santo falso. Creo que hemos visto suficiente de eso en los últimos días. Así que fue elegido y Martín, esto suena malvado decirlo, por los frutos eventualmente sabrán, ¿es esto un arrepentimiento, una humildad,
un pedir volver al servicio de Dios, guardando todos los mandamientos de Dios y arrepentimiento de todos los males. Sí, han prohibido muchas de las cosas que el mundo llama maldad, pero al mismo tiempo están hablando de esta exaltación. Él mencionó que serán la más dominante de todas las civilizaciones. La civilización más grande de la historia. Ahora, la Biblia dice claramente que Babilonia era la cabeza de oro y que este reino lo abarcaba todo. Tenía control sobre los elementos civiles y religiosos de ese periodo de tiempo Sí, y puede durar para siempre. Es lo que dijo Nabucodonosor. Pero por supuesto no duró para siempre. ¿O lo hizo? no solo fue un tiempo después. Se acabó, ¿de acuerdo? Pero todavía está allí, porque su filosofía todavía está allí. Todavía está en esto. Ahora, ¿dónde encontramos esa filosofía? Solo en la primera bestia del Apocalipsis, porque esa bestia tenía la cabeza de un león y hablaba con la boca de un león, obviamente. Ahora, el león era el símbolo de Babilonia, así que el elemento babilónico nunca se fue. No, pero si tomamos entonces, si él dijo que esta será la civilización más dominante de la historia. Entonces, eso es en el cumplimiento de la profecía. Claro, pero tampoco es muy parecido a Cristo. No. Quiero decir, no. Así que cuando comenzaste dijiste que podrían traer algunas cosas muy buenas que son bíblicas, pero hay un elemento de dragón allí. Comienza como un cordero, pero habla como un dragón. Bueno, Martín, profundicemos un poco más en algunos aspectos espirituales y veamos cómo la administración está muy involucrada en esos aspectos espirituales. Entonces tenemos que preguntarnos sobre estos aspectos espirituales. ¿Estos elementos están en línea con las escrituras o tienen orígenes paganos, por ejemplo? Oh, es muy interesante lo que mencionaste antes. Por eso en realidad pusiste un pensamiento en mi mente cuando mencionaste que lo esotérico y lo cristiano estarían empezando a mezclarse. Vemos esto en cosas como en The Chosen, Bueno, echemos un vistazo. que se supone que es algo cristiano, pero ahora de repente ves todo esto. Echemos un vistazo. Y la forma en que Dallas cuenta la historia unos 10 segundos después de la audición, él dice, ese es Jesús, ese es mi Jesús para este programa. Y entonces hicimos esa película y se proyectó. Me trajo de regreso para verla como un mes después en el servicio del Viernes Santo, con su iglesia alrededor de 7 servicios. Fueron como 15,000 personas las que vieron esta cosa en cuestión de un día y medio y fue muy bien recibida. Fue tan hermosa y fue esencialmente la base del concepto de Chosen, que es este tipo de espiritualidad ignaciana, esta visión ignaciana de los evangelios, que básicamente consiste en sumergirse en el evangelio, en los evangelios, hacerse una serie de preguntas y así es como se medita en los evangelios a través de esta forma de espiritualidad. Así que este proceso de hacer películas fue como un ejemplo vivo de eso, en celuloide o celuloide digital. Así que cuando lees tus guiones, cuando te preparas básicamente, estás leyendo el Evangelio. Sí, el Evangelio Plus, diré, porque como programa de televisión, no siempre las escrituras tal como son nos dan la imagen completa de una conversación. Definitivamente no nos dan la imagen completa del carácter de una persona. Así que tenemos por medio de un bíblico, este es un grupo de eruditos bíblicos y asesores que nos ayudan y nos dan una idea de las cosas que escribimos. Tenemos que elaborar estos textos plausibles, con suerte, historias auténticas de fondo que crean personajes creíbles que podrían haber existido en el primer siglo, que aumentan el mundo del que los evangelios nos dan un vistazo. Así que mucho de eso es escritura, sí, pero luego hay unas licencias creativas tomadas solo para poder hacer un buen programa de televisión, porque al final del día esto no es la Biblia. No estamos diciendo que esta es la Biblia. Tenemos un programa de televisión, ante todo,
que se basa en los evangelios y con suerte es lo suficientemente atractivo como para que realmente te enganches y lo veas como cualquier otro programa de televisión. Y luego comiences a preguntarte, ¿qué dijo realmente Jesús? ¿Dijo estas cosas? ¿Es este personaje realmente como este? Quiero explorar y luego, si puedes hacer que la gente lea la Biblia y luego quiera tener una relación o incluso explorar lo que significa tener fe, si nunca has tenido fe. Bueno, Martin admite descaradamente que se realiza con espiritualidad ignaciana, que por supuesto es espiritualidad jesuita con visualización. Y no solo eso, por supuesto, en la visualización te proyectas en la misma situación que estás representando y eso se convierte en una realidad y se desarrolla como un teatro y luego representas ese teatro. Esa es una forma de hipnosis, por cierto. Es una forma de autohipnosis y es una espiritualidad que es totalmente ajena a la Biblia, porque la Biblia se basa en la fe, en lo que Dios dijo. Aquí Él dice claramente que eso es parte del tema, pero se amplía. El Evangelio Plus. Sí, entonces Él está diciendo, bien, ¿qué dijo realmente Jesús? ¿Fue alguien que dijo eso justo al principio? Él dijo, ¿Dios realmente lo dijo? Tal vez dijo algo más, ¿verdad? Recuerdo que vi los primeros episodios y cuando vi las primeras presentaciones o representaciones increíblemente antibíblicas, una de ellas fue cuando Jesús dirigió su sermón del monte a Mateo y le pidió consejos sobre si esto era correcto o aquello. Eso me asustó por completo y no pude verlo más porque estamos hablando de la divinidad, estamos hablando de Dios y las palabras que se transmitieron a través de los siglos son de tal importancia y tal peso que ningún humano podría aumentarlas con ninguna sabiduría que posiblemente podrían tener. Entonces, lo que me hizo en esta etapa fue restarle importancia a la gloria y la majestad de Dios y elevar lo humano. Eso es exactamente lo que los dijeron que haría. Baja a Dios, a Jesús, a nuestro nivel y no nos lleva a comprender dónde estaba. Así que esta es la espiritualidad católica y es la falsificación de la fe. Es 100% espiritualidad católica y la razón por la que es importante mostrar esto de nuevo, hicimos un episodio hace un tiempo, pero mucha gente regresó y dijo, en realidad no es lo que dicen. Incluso Dallas Jenkins continuó y comentó otro video que se hizo sobre eso y dijo que no, eso no es cierto. Pero aquí viene Rumi y explica claramente cómo lo hace. Que es espiritualidad ignaciana. Y recuerda que la orden jesuita y la espiritualidad ignaciana debían contrarrestar la reforma, donde tu salvación se basa solo en la fe y no como en la declaración conjunta sobre la gracia sola por las obras salvadoras de Cristo. No, solo por la fe y su sangre expiatoria es una situación terrible que tenemos ahora, que el verdadero cristianismo básicamente ha descartado la piedra angular de la justicia por la fe, del evangelio y la justicia por la fe. Martin se manifiesta por la obediencia a todos los mandamientos. De lo contrario, no tienes evidencia de que te hayas apropiado de la justicia de Cristo. Porque la justicia significa hacer lo correcto. Y Jesús dijo, he guardado la ley. Sí, Y ni una jota o título desaparecerá del Señor. Y si me amas, entonces guarda mis mandamientos. Y si dices que me amas y no guardas los mandamientos, eres un mentiroso. Martín, ¿puede ser más claro que eso? necesitas justicia si no hay ley.
Entonces, ¿cuál es la esencia del mensaje del tercer ángel? ¿No es la justicia por la fe? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una falsificación. Tenemos una falsificación que pasa por alto a Jesucristo. Y es tan sutil, quiero decir, si ves esta entrevista completa y conocemos a las personas que también ven la serie y no pueden entender por qué continuamos y por qué decimos, ten cuidado, esto no es de Dios, porque se ve tan bien y parece tan elevador. Pero veremos que no se queda en este nivel. Se infiltra hasta el gobierno y luego la iglesia y el Estado en la misma página. Así que continuemos. La razón por la que hice la pregunta y tú no te acobardaste fue que creo que algunas personas sentirán que es un papel bastante pesado. Es decir, es Jesús, sí, la base de la religión más grande del mundo, sí, Dios mismo según los cristianos. ¿Alguna vez sentiste eso en ti? Eso es mucho. En la primera temporada sí, hubo este momento especialmente del cual he hablado a veces, donde, y todavía creo que todavía me afecta un poco. De hecho, me gusta contar la historia porque es un recordatorio para mí, recordar de qué se trata y a quién sirvo mientras me esforzaba por representar este papel. Y así estábamos a mitad de la primera temporada y llegó el momento para mí, como Jesús, de comenzar a predicar sermones completos y comenzamos filmando y luego mientras estaba repasando estas palabras, de repente fue como si sintiera que estaba fuera de mí mismo, escuchándome a mí mismo predicando a una multitud afuera de las puertas. En nuestra historia, las casas de Zebedeo, el padre de Santiago y Juan, y hay una multitud de personas que iba creciendo, una multitud de espectadores y nuestros maravillosos actores de fondo que participaban en el espectáculo y muchos de ellos han participado durante años. Esta multitud comienza a crecer afuera de la casa mientras Jesús comienza a predicar. Y la escena no es específicamente sobre Jesús, es sobre otras cosas que suceden en el fondo, que se convierte en el primer plano de la historia. Y en el fondo Jesús está predicando, pero todavía tengo que predicar. Todavía tengo que decir estas líneas de las escrituras de manera convincente y tratar de hipnotizar y galvanizar a las personas que me escuchan y llamar su atención y parecían realmente atentos, tanto que me hizo realmente consciente de mí mismo y pensé, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué son estas palabras? Estas son palabras sagradas, dichas por el ser más sagrado que jamás caminó sobre la faz de la tierra. No debería estar haciendo esto. Esto se siente mal y entonces tenía esos sentimientos y luego nos deteníamos y luego pasamos a la siguiente configuración y lo colocábamos la cámara en el diferente lugar y luego mientras continuaba tuve que detener la producción por un momento para hablar con el director. Dallas, dije, podemos esperar, podemos reducir la velocidad un segundo. Él dijo, ¿qué es lo que está pasando? Y entonces lo llevé aparte y le dije, escucha hombre, estoy pasando un momento difícil ahora mismo, como si estuviera empezando a sentirme en pánico y abrumado, casi como si solo hubiera tenido un ataque de pánico en mi vida y empecé a sentir que se estaba infiltrando en eso y no sabía por qué. Pensé que sabía por qué y qué estaba pasando, pero solo dije, ¿podemos ir más despacio? Y él dijo, ¿qué es lo que está pasando? Y dije, estoy diciendo estas palabras y escuchándome decirlas. No me siento digno de decirlas. ¿Sabes, Martín? A veces Dios intenta impresionar una mente, ¿verdad? Lo creo, definitivamente. Ahora, como él mismo afirma, sintió que ¿era correcto que dijera estas palabras y asumiera este papel? ¿Podemos hacer este tipo de cosas? Bueno, es una especie de teatro jesuita y estrictamente hablando, tomar ese papel y representarlo, aunque como él dice, el trasfondo era más importante que lo que Jesús estaba diciendo, ese nunca debería ser el caso. El primer plano de lo que Jesús estaba diciendo es más importante ahora, cuando estás predicando, cuando eres predicador. Entonces es perfectamente correcto repetir esas palabras. Pero cuando estás actuando el papel,
sigue siendo correcto. Y creo que tal vez el Espíritu Santo le habló. Usó palabras interesantes como hipnotizar a la gente. Jesús nunca hipnotizó a nadie. Nunca pasó por alto tu mente consciente. Nunca la pasó por alto. No es mesmerismo. Eso es hipnosis. Eso es exactamente, se remonta a todas las demás cosas. Sí, así que la gente nunca fue cautivada por lo que sea que los hipnotizaba. Fueron cautivados por el peso de las palabras. Sí, tocó las fibras de su corazón. Correcto. Entonces hay una gran diferencia en el catolicismo. Lectio divina es muy importante. Esa es la lectura sagrada. Sí, Entonces, ¿qué es importante allí? Al igual que en el Islam, es el tono y la entonación que le pones. Lo que toma el centro del escenario. Es un cambio. Martín, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Es muy sutil porque en realidad estás usando la Biblia, pero estás usando lo que la rodea en lugar de la esencia de la palabra. Es más importante cómo la pronuncias o incluso cómo la cantas. Incluso cómo la cantas. sí, Porque tendrían al cantante cantándolo, ¿cierto? Y eso crea una atmósfera mística que es mesmerizante. sí, Y el mesmerismo se puede introducir de muchas maneras. Puedes hacerlo simplemente a través del tono o puedes hacerlo a través de la música. Cuando entras en un casino, hay un mesmerismo fascinante que está sucediendo. En realidad no es una melodía, no es nada parecido, pero te pone en un estado alterado de conciencia para que pierdas tu discernimiento en cuanto a cómo vas a gastar tu dinero. sí. Y entonces cuando vas a una iglesia te alejas de tener tu conciencia pensando. El punto es que puede verse muy bien, porque en realidad te estás usando las palabras, ¿cierto? Pero veamos a dónde te lleva. ¿Cómo es para ti ser reconocido en la calle por interpretar a Jesús? Sé que solo por cenar contigo anoche y decir a la gente que vendrías aquí, hay mucha intensidad. Yo he estado en televisión durante 30 años. Nunca había experimentado algo como lo que experimentaste. Por ejemplo, anoche en mi casa, la gente es muy intensa cuando te ve. Está ligada a sus sentimientos por ti, pero también a sus sentimientos por Jesús. ¿Cómo se siente eso? Le doy todo el crédito a Dios, le doy todo el crédito a Jesús y soy como nuestro amigo Russell Brand, como si alguna vez estuviera de pie. Me siento como si estuviera de pie con Jesús. Jesús es la estrella y estoy de pie con Él por quien interpreto y porque a menudo existe esta relación preponderante que ya tienen con Jesús y luego me convierto en el rostro de esa relación que ahora, cuando leen la Biblia, me han dicho que mi rostro les viene a la mente cuando escuchan las escrituras o las ven. Quiero decir, incluso para mí, cuando estoy en misa y el sacerdote está leyendo el Evangelio y está hablando de Pedro, estoy pensando en Shar Isaac, que interpreta a Peter en nuestro show. Y yo estoy como, vale, sí, no puedo sacarlo de mi cabeza, y sí, pero vale, amo a Shahara y él es genial como Peter y que sí. Es solo que lo intentas, incluso como un artista como tú, todavía sufres porque no puedes hacer la separación, sí, porque tú ahora tienes esa relación con estas personas y estos personajes y ser el rostro de lo que a menudo es la relación más importante en la vida de una persona. Quiero decir, incluso más allá de su familia. Es como Dios primero y luego la familia y luego todo lo demás. Ser el rostro de eso para las personas. Yo no lo hago a menudo. Trato de no pensar en eso. Sí, es más que ser el compañero en Seinfeld. Sí, y yo estaba en confesión una vez cuando un tipo salió del confesionario y me reconoció. Él dijo, oh sí, y entonces empezó a hablarme y luego empezó a decirme lo que le estaba diciendo al sacerdote en la confesión. Yo dije, no, 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 no. Si ves algo interesante, guárdalo ahí, no lo dejaría llegar tan lejos. No,
dijo eso, no es para mis oídos, guárdalo. Guárdalo para el confesor. Así que no soy católico, pero siempre he pensado que la confesión es lo mejor que hacen. Es un regalo, por supuesto. Cuando me convertí en psicoterapia, te ponen te ponen como a un ateo con mal juicio en el sofá frente a ti. No creo que hayamos perdido algo. ¿Sabes a qué me refiero? Sí, es como si fuera una gasa llena de agujeros si te confiesas y recibes el sacramento de la reconciliación del sacerdote y el sacerdote que creemos que se le ha dado la autoridad divina, que tiene un efecto quizás no visible, sino un efecto metafísico tangible en la carcasa de tu alma, y es como reparar los pequeños agujeros. Cada confesión es como si estuvieras cerrando esos agujeros y restaurando esa conexión con Dios de una manera que esencialmente está reparando tu alma. Entonces, Martín, lo que presentas al mundo es muy importante, ¿verdad? ¿Qué está representando? ¿Qué está presentando? ¿Está representando la forma bíblica o está representando la forma católica? 100% la manera católica. ¿Es bíblica la forma católica? No, desafortunadamente no. Ahora, Martín, están hablando sobre la importancia de confesión. La Biblia dice, confesad vuestras faltas unos a otros. La nueva traducción dice pecados. ¿Hay una diferencia entre tus faltas y tus pecados? Sí, definitivamente grande. ¿No debería uno confesar sus pecados solo a Dios? Solo a Dios. Solo a Dios. Bien, venid a mí todos los que estén cansados y cargados. No dice vengan a mí a través de un sacerdote. Por cierto, un sacerdote es alguien que trae un sacrificio. Ahora, Jesús para siempre, por un sacrificio, había completado todo el requisito para la expiación, ¿cierto? Él en un sacrificio para siempre lo ha hecho perfecto. Así que no hay necesidad de un sacrificio. El protestantismo reconoció esto y quitó los altares de sacrificio de las iglesias. Interesante, ¿cierto? Y bajo el movimiento de Oxford en Inglaterra, fueron traídos de vuelta y entonces la iglesia de Inglaterra volvió al paganismo al reintroducir el altar. Ahora, tenemos un sumo sacerdote que cumple su deber no en un santuario terrenal, sino en un santuario celestial. Pero en el catolicismo hay un sacerdote terrenal. En el protestantismo hay un ministro, no es un sacerdote. No, es más como un maestro. Sí. Alguien me dijo una vez, oh, ¿crees que eres sacerdote? Porque eres un predicador. Así que dije, no hay necesidad de un sacerdote porque el sacrificio ya se ha hecho. Había necesidad de un sacerdote en el Antiguo Testamento, cuando de manera típica sacrificas el cordero, pero no en el Nuevo Testamento. Nos convertimos en ministros, nos convertimos en sirvientes de otros. Así que hay muchas cosas aquí que están muy mal. Es como una experiencia metafísica, él dijo. Metafísico, él dijo. Sí, especialmente la confesión. Ahora bien, ¿qué es una experiencia metafísica? Explícalo, por favor. Metafísica, esa es la terminología oculta. Es una sensación de alivio debido a un ritual por el que has pasado confesando tus pecados a un hombre mortal con las mismas faltas que tú y esperando que Dios se adhiera a la sentencia del sacerdote, porque eso es lo que dicen en su catecismo. Dios tiene que perdonar o no perdonar, como ellos dan la absolución. Entonces, ¿quién es más poderoso en este contexto, el sacerdote o Dios? El sacerdote. El sacerdote es el más poderoso. Eso cambia la salvación de lo celestial a lo terrenal. Es un concepto sutil, muy peligroso. Y ves lo peligroso que es debido al programa y a todas estas cosas, como Tucker dice, ese es uno de los aspectos más hermosos del catolicismo, la confesión.
Y luego el catolicismo, por supuesto, tiene muchos rituales en los viejos tiempos. También prescribían muchas peregrinaciones. Ahora, Martín, Dios, donde dos y tres se juntan, se hace presente. No tienes que ir a un lugar específico para obtener puntos con Dios. No tengo que hacer una peregrinación. En el mundo musulmán, a la Meca, para tener comunicación con Dios en un nivel superior. Y en mi cámara interior, donde solo estamos Dios y yo, podemos tener una conversación uno a uno, sin ningún mediador, uno con uno. Sí, ahí es donde haces tu confesión. Así que sí, estoy de acuerdo con Tucker, es un gesto hermoso, pero no para ser con un ser humano. Absolutamente, absolutamente. Solo otra cosa que acabas de mencionar, ahora tienen la peregrinación porque es el año santo, Sí, que puedes ir a través de la puerta para obtener una indulgencia. y se desbordará. Así es como Italia se mantiene a flote con todos estos peregrinos que vienen y gastan su dinero allí. Martín, también van a hablar en esta entrevista el miércoles de ceniza. Lo enviaremos al gobierno en un momento, pero Nuevamente pasa a una cuestión por obras. sí, el punto es qué religión se está representando eventualmente a través del gobierno a la sociedad. Eso es lo importante. Van a hablar del miércoles de ceniza. Ahora, en ninguna parte de la Biblia lees sobre los miércoles de cenizas. El miércoles de ceniza, un día en el que muchos marcan sus corazones con cenizas, eso es fascinante. Un símbolo de arrepentimiento. ¿Hay algo malo con el arrepentimiento? No, Martín, ¿tengo que usar algo para demostrar que me he arrepentido? definitivamente no. Quiero decir que me hace pensar en el ayuno. Y la Biblia dice que cuando ayunes, no ayunes de tal manera que todos vean que estás ayunando. Ahora, en el Antiguo Testamento a menudo lees sobre el silicio, ¿verdad? Que la gente se ponía silicio y ceniza en la cabeza y cosas así, y muchos lo hacían debajo de la ropa para que no los vieras. Y está el caso del rey que caminaba por el muro, ¿verdad? Y la mujer se quejaba de que tenía que comerse a sus hijos por la hambruna, y él se rasgó la ropa y ella vio que llevaba silicio debajo. Sí, hay casos en los que puedes mostrar que lo estás haciendo. Sí, pero eso solía ser en el Antiguo Testamento. Pero Jesús dijo, no hagas alarde de ello, no hagas alarde de ello. Y uno se pregunta por qué necesitamos mostrar estas cosas. ¿Muestra algo sobre ti? Aquí tenemos a 7 celebridades observando a la cuaresma y animando a otros a unirse. Y tenemos a los actores allí a la izquierda y tenemos personalidades importantes que llevan la marca del miércoles de ceniza. Ahora, ¿qué presenta esto? ¿El protestantismo o el catolicismo? Oh, 100% catolicismo. Pero también es paganismo. Sí, se remonta a eso todo el tiempo, pero es interesante. No creo, bueno, no recuerdo que haya sido tan popular. ¿Sabes que los primeros cristianos que estaban en los Estados Unidos de América incluso se negaron a celebrar la Navidad? Sí, los puritanos. Sí, los puritanos. Interesante. Y ahora estamos llegando tan lejos como para leer esto en esta agencia de noticias católica, el 5 de marzo, un artículo. La Casa Blanca celebra la misa del miércoles de ceniza para el personal. Así que propagas una cosa a través de la televisión y ahora el gobierno está marcando la pauta. Se informó que hoy se celebró una misa católica para el personal de la Casa Blanca en observancia del miércoles de ceniza. Un correo electrónico de la Oficina de Administración de la Casa Blanca informó al personal que la misa se llevaría a cabo en la sala del Tratado Indio a las 8:30 am. Así que es cuando los cristianos comienzan la temporada santa de Cuaresma. Llegaremos a eso en un momento. La declaración concluyó con el presidente y la primera dama diciendo,
preparemos nuestras almas para la gloria venidera del milagro de Pascua. Y agregó que Dios Todopoderoso los bendiga y continúe bendiciendo a los Estados Unidos de América. Antes de las elecciones, Trump había extendido saludos a los católicos en los días festivos, llevado a las redes sociales el 8 de septiembre, la Natividad de María. Publicó en las redes sociales un feliz cumpleaños, María, junto con una imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Ahora, lo que es interesante sobre esto, feliz cumpleaños, María. Los protestantes entienden el dogma de la Inmaculada Concepción. No creo que tengan idea. Verás, cuando lees el dogma de la Inmaculada Concepción, automáticamente tu mente está pensando que Jesús es el que es inmaculado, ¿verdad? Así es como los protestantes. Así es como un protestante interpretaría, pero así no es como es. Es María quien nació sin pecado inmaculadamente, para que pudiera dar luz alrededor. Así que ese es el dogma de la Inmaculada Concepción, que fue declarada ex cátedra infaliblemente por el Papa, Explica qué significa infalible. que no comete errores, no se puede culpar. Así que es como Dios. Es como Dios hablando, solo Dios es infalible. Así que eso ya toma la prerrogativa de Dios, ¿verdad? Y declara que María nació inmaculada. Se libró de los problemas del pecado original. Ahora, Martín, hay algo mal con eso porque la Biblia dice que nació bajo la ley. Ahora, cuando la Biblia dice que nació bajo la ley, eso significa que nació bajo la condenación de la ley, y la condenación de la ley es muerte. La paga del pecado es muerte. Así que ella nació como cualquier otra persona. Eso es lo que dice la Biblia. Si Dios pudo declarar a María Inmaculada sin sacrificio, Sí, entonces no podría hacerlo por ti y por mí. protestaría. ¿No significaría eso que, Martín, la cruz está obsoleta? Porque Dios por decreto puede declarar a alguien inmaculado e impecable. Así es. Es por eso que el Corán también niega la expiación y dice que Alá es todopoderoso. No necesita la broma de la cruz para declararte capaz de ir al cielo. Solo tiene que hacerlo por decreto. Ahora, aquí en el catolicismo tienes exactamente lo mismo. Dios decretó que solo María debía ser declarada inmaculada. Pero la Biblia dice que nació bajo la ley, bajo la condenación de la ley. Por lo tanto, requirió el sacrificio tanto como tú y yo. Sí. Entonces, esto definitivamente está impulsando la doctrina católica, que es paganismo. Y mira dónde se introduce, justo en medio de... Y se la llama la reina del cielo, Sí, porque habiendo sido declarada inmaculada, por supuesto que no tiene sentido que muera, porque la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Entonces ella tuvo una ascensión, tuvo que subir al cielo. Entonces los católicos romanos predican que ella ascendió al cielo sin ver la muerte. Aunque si vas a algunas de las denominaciones, hay tumbas de María en Jerusalén y en otros lugares. Pero el punto es, Martín, que esto es paganismo en su máxima expresión. Y si ella es declarada reina del cielo, entonces es Isis, la diosa. Eso es paganismo. Así que, Martín, aquí tenemos a la Casa Blanca honrando a todos estos rituales paganos e ideologías sin ser conscientes de lo que están haciendo. No los estoy condenando en este sentido. Lamento que no hayan estudiado esto a fondo. sí, Y la iglesia y el Estado separados significa que no vas a adoctrinar al público en una dirección particular, que es exactamente lo que están haciendo. sí, seguro. Entonces, ¿a quién están honrando? ¿Honran al protestantismo o honran a la primera bestia? ¿Honran al catolicismo? Sí, definitivamente. ¿No lo están haciendo ante él? Entonces, Vance recibe cenizas en la frente y Martin, esto es fascinante. Entonces tienes al vicepresidente de los Estados Unidos de América recibiendo las cenizas,
por lo que está propagando que está involucrado en esto, lo hizo en su capacidad privada. Sí, Entonces el vicepresidente J.D. Vance estaría demostrando que es un católico fiel. Pero este es un problema del gobierno porque lo está impulsando. lo está impulsando. Así que el video publicado por C-SPAN el miércoles muestra a Vance, practicante católico, recibiendo cenizas en su frente de un sacerdote católico antes de partir de Texas el miércoles. Vance no fue el único miembro de la administración Trump en observar miércoles de ceniza, que marca el inicio de la temporada cristiana de Cuaresma. Muy interesante. El presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump publicó un mensaje conjunto para conmemorar la ocasión. Así que, ¿está involucrado el gobierno a este nivel? Al más alto nivel. Al más alto nivel. Así que continuemos esta discusión y veamos de qué se trata todo esto. ¿Qué es la cuaresma? La cuaresma comienza hoy. Son 40 días de oración, ayuno y limosna que conducen al Viernes Santo. El viernes antes de Pascua, el día en que Jesucristo murió en la cruz y dio su vida por la humanidad. 2 días después, 3 días después, decimos, si incluimos el viernes, el domingo de Pascua, Jesús resucitó entre los muertos y el pecado original. La mancha de la humanidad se levanta a través de nuestra creencia en Cristo. Y entonces la cuaresma, para mí la cuaresma es un tiempo para simplificar y es un tiempo para sacrificar y es un tiempo para acercarme más a través del camino de la cruz. Básicamente, el tema del desafío de orar 40 días este año se llama el camino y es el camino de la rendición, el camino de Cristo básicamente y todo lo que hizo, que conduce a su pasión, muerte y resurrección. Es algo en lo que podemos meditar en esos 40 días. Normalmente tratamos de hacer algún tipo de sacrificio significativo. Algunas personas dicen, ese es el momento de dejar el chocolate. Bueno, el chocolate es algo que te dará alegría y felicidad. Entonces sí, podría ser bueno que lo dejes por 40 días. Y puede ser muy difícil para algunas personas como yo. Es el café. Para algunas personas es el alcohol. Para algunas personas son los cigarrillos. Así que te preguntas, ¿hay una conexión entre comer y la conciencia espiritual? Claramente la hay. Hay una conexión entre comer en exceso donas espirituales. Tal vez la haya. Y si te despiertas y todos están gordos, lo cual es cierto, incluyéndome a mí de vez en cuando. Así que no estoy juzgando. Solo hay un componente espiritual ahí. Ahora, quiero decir, es una sugerencia loca. Uno de los 7 pecados capitales es la gula. Sí, quiero decir, no hay duda de que una de las cosas más sorprendentes de haber crecido y vivir en el occidente moderno es darte cuenta de cosas más adelante en la vida que son tan obvias que piensas, ¿cómo no me di cuenta de eso? Por supuesto, la glotonería es mala. Y si el cuerpo es verdaderamente un templo del Señor, un reflejo de la creación y del Dios creador, y te estás haciendo daño, entonces es como si fuera una afrenta a Dios. Es por eso que cosas como la glotonería son pecaminosas, porque también te embotan. Es como un ataque de ansiedad o 3 cervezas o algo así, te impide experimentar algo más allá de ti mismo. Sí, sí, ahora estás creando un muro alrededor de la capacidad de estar conectado con lo divino. Es como si te estuvieras aislando de Dios. Pone una venda sobre ti. Es cierto, ¿sabes a qué me refiero? Me encanta que hayas usado la comida como referencia. Pensar en algo que opaca la cámara y suaviza los bordes. Y como que no percibes del todo lo que está pasando. Te comes 2 Big Macs, sabes que no eres tan consciente de nada. Oh, Dios mío, es como hablar de enfermedades mentales. Es solo que es una lesión en la cabeza, ¿verdad? Sí, al 100%. Y entonces el ayuno es lo opuesto. Eres hiperconsciente, es cierto. Y tu mente es como tú lo sientes todo. Bueno, Martín, tenemos un buen bocado
y 40 días. Jesús ayunó durante 40 días, Martín. Sí, comida y agua. Muy bien. Casi tuve la sensación de que estaban a punto de dar el mensaje de salud. Sí, por eso lo puse ahí, porque pocas personas se dan cuenta de lo espiritual que es la dieta. Sí, muy bien. Entonces tener 2 Mac es algo que se inclina hacia la glotonería. Y una lesión en la cabeza. Ahora, Martín, ¿es lo suficientemente bueno si quieres servir a Dios y crees que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Esos 40 días lo haremos y el resto de los 320, 25 días, luego puedes volver a lo que es normal. Honrar tu cuerpo es una elección que cambia la vida, que cambia la vida. Creo que debe ser un cambio de vida y un estilo de vida. Bien, entonces, ¿qué es lo que realmente quiere el Señor? No quiere un corazón contrito. Este es el ayuno que yo he querido. Por favor, explica eso nuevamente, porque eso es lo que Dios pidió en la Biblia. Eso es lo que pidió, sí. Entonces, ¿cuál es el punto del ayuno? El ayuno obviamente juega un papel. Quieres limpiarte, quieres aclarar, pero no quieres colgarlo como un escudo para decir, oye hombre, estoy ayunando. Jesús se refirió a eso cuando dijo, cuando ayunes no vayas por ahí con cara larga. Es un asunto privado entre tú y Dios. Yo también creo eso, sí. Y un periodo de 40 días para mí es tratar de emular lo que Jesús ya hizo por mí. Creo que toda mi vida debe ser ayuno, de no hacer aquello que es dañino para mi cuerpo. No solo por un corto periodo de tiempo, y es básicamente algo que, como dicen, te acercará más. Un ayuno ciertamente puede acercarte más. Ahora, tomemos otro ayuno, Ramadán. Sí, sí, Muy bien, también tienen un ayuno y también son unos 40 días, etcétera. Así que es un sistema que se ejecuta no solo en una religión. Y lo interesante de eso es que el ayuno solo es durante el día, cuando se pone el sol. El ayuno termina y luego hay un festín. sí, luego hay glotonería. Luego hay glotonería. Y no sé si eso realmente cumple el propósito. En la fiesta de Cuaresma, normalmente, la carne está excluida, pero el pescado está permitido. Veo que muchas de las cadenas de comida rápida ahora sirven hamburguesas de pescado para complacer a todos los que participan en la Cuaresma. Y Martín, esto es algo que para mí que es una representación de algo que Jesús hizo por mí y está mostrando que quieres acercarte. Y está asociado con este miércoles de ceniza, que es el comienzo del periodo de Cuaresma. Es un ritual. ¿Puedo ser salvo por un ritual? No, y tus frutos deben constantemente, después de los 40 días, mostrarse. Debe seguir sucediendo. El día que te bautizas te conviertes en una nueva persona. Sí, Dejas de lado esas cosas que son dañinas para tu cuerpo y tu relación es una relación personal, no basada en una peregrinación, no basada en un periodo en particular. Quiero decir, incluso Rick Warren habló de 40 días de propósito. sí, ¿Qué es esto de 40 días? Me gustaría tener 365 días y un cuarto de propósito. estoy de acuerdo contigo al 100%, porque de lo contrario solo se enfoca en un cierto tiempo y luego, y lo que es interesante es que mencionó que eso es que te gusta, eh, deberías renunciar. Ahora, no dudo de esta sinceridad. No, seguro que no. Esto no es un ataque a nadie de manera personal. No dudamos de la sinceridad en absoluto. Pero el hecho es que un gobierno está tomando este aspecto particular de una religión y propagándolo. Sí, y en la televisión. Ahora, eso es contrario a la Constitución, en mi opinión. Estoy de acuerdo.
Ahora, viendo que hablamos también del Ramadán y los musulmanes, echemos un vistazo a lo que dijo el rey Carlos, tiene que decir. Sí, bueno, es bueno estar contigo, pero mencionaste al rey Carlos y es interesante que resalta algo realmente importante que está sucediendo entre el Islam y el cristianismo. El monarca es tradicionalmente un defensor de la fe y esa fe es el cristianismo, pero el rey Carlos en cierto modo desarrolló esa declaración, ese término, defensores de las religiones en plural, es decir, todas las religiones. Pero creo que él no entiende realmente la teología. Me refiero al Islam. Cree que Cristo es simplemente un profeta y no una encarnación divina. Y pensar en Cristo como una encarnación divina, que es la pieza central del cristianismo, es una blasfemia. Y a menos que seas un musulmán liberal, un musulmán de mente bastante abierta, para la mayoría de los musulmanes es una blasfemia. Así que no creo que el rey Carlos entienda la confrontación teológica y el conflicto entre el cristianismo y el islam. Y creo que lo que ha sucedido es que el islam y la religión cristiana en general se han racializado. Y lo que quiero decir con eso es que la élite liberal en particular ve al islam como la religión de la gente morena y el cristianismo a cambio es visto como la religión de la gente blanca. Ahora, todos sabemos que la izquierda realmente no tiene principios, lo que tiene una minoría superior. Y en la cima de esa jerarquía está el hombre moreno. Y por lo tanto el Islam, lo que estamos viendo es que el Islam está obteniendo privilegios especiales y el cristianismo está siendo efectivamente marginado. Y eso es lo que vimos con el rey Carlos. Lo vimos reuniendo dátiles para la celebración de Eid al-Fitr, para el fin del Ramadán. Lo vimos teniendo una sesión de oración en Windsor Castle, pero al mismo tiempo ni una sola mención sobre el miércoles de ceniza, sobre la cuaresma, sobre el cristianismo en general. Tenemos a Keir Starmer, nuestro primer ministro, que se dirige a toda una congregación musulmana diciendo que este tiempo de Ramadán es particularmente difícil para ustedes debido a lo que está sucediendo en Gaza. Pero al mismo tiempo no menciona nada sobre el cristianismo o de hecho la masacre de cristianos en todo el mundo. Y entonces es un sistema religioso de dos niveles que parece estar en marcha. Y es bastante triste ver que el cristianismo en la iglesia de Inglaterra, que debería ser realmente el tipo de fuerza y la columna vertebral de una nación, en realidad ha sido dejada de lado y casi lanzada bajo la alfombra porque está de moda. Su diversidad es nuestra fuerza para promover el Islam y a los musulmanes en general. Bueno, déjeme dejarlo bastante claro. No estoy de acuerdo con él cuando lo reduce a un nivel racial, que el Islam es la religión de color y la otra es la religión de los no colores. El problema es mucho más profundo que eso. El príncipe Carlos dejó bastante claro que no quiere ser el defensor de la fe. Quería ser el defensor de las religiones. Sí, Ahora lo pluralizó y dijo religiones. Bueno, que lo mismo, ¿fe en qué? Es bien sabido que el príncipe Carlos, cuando todavía era el príncipe Carlos, andaba con el atuendo de las madres musulmanas. Incluso se identificaba con la fe musulmana y con las otras religiones. Y eso no tiene nada que ver con que él juegue una carta racial. Eso tiene que ver con sus raíces masónicas. Porque toda la familia real está inmersa en la masonería. Y la masonería enseña que todas las religiones conducen a la misma fuente. Y por lo tanto es una configuración ecuménica. Y por supuesto, eso pondría a Jesús al mismo nivel que cualquiera de los otros fundadores de las otras religiones. Lo rebajarían a un nivel por debajo del Dios creador divino, a solo un profeta. exactamente. Y el diablo estaría muy feliz con eso, pero Jesucristo es Dios porque la Biblia dice en el principio que era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Vino a lo suyo y a los suyos no los recibieron. Es un estado muy triste que tenemos allí. Tomás cae a sus pies y dice: mi Señor y mi Dios, por él fueron creadas todas las cosas y sin él nada fue creado. Hay una gran diferencia allí. Así que cuando juegas, Martín, entonces simplemente estás demostrando tus raíces esotéricas.
Y eso regresa a lo que comenzaste. Correcto, porque la masonería en su núcleo es la adoración de Lucifer, es otra deidad, y en lo que respecta a The Chosen, sabemos que muchos de los asesores que están a su alrededor son mormones y jesuitas. Sí, Ahora, si estos son los asesores, entonces, ¿qué haces con las con declaraciones como a través del don del pecado el hombre puede tener gozo? Ese fue Joseph Smith, o la verdad que el diablo le dijo sobre la divinidad. Y él no habría prohibido que la madre Eva comiera la fruta prohibida por nada. Eso es glorificar a Lucifer, no a Jesucristo. Si no entiendes esos significados más profundos, entonces no verás el engaño. y son compañeros de los caballeros de Malta. Así que, Bueno, Donald Trump se declara rey después de derrocar a la congestión de precios de Nueva York. Ahora, es probablemente un poco irónica, pero sigue siendo interesante. Y tienes a este Trump allí, este formato del cartel en la revista Time, larga vida al rey. sí, de hecho sacó esto. Y estos videos que se sacaron, ahora sé que eran videos de sátira, pero simplemente se los apropió para sí mismo. Hablaremos de eso en un momento. Días después de sugerir que está por encima de la ley, Donald Trump se declaró rey, después del impulso de su administración para eliminar los nuevos peajes para Manhattan, etcétera. Bueno, esta es una fuente bastante liberal, por supuesto. La cuenta de X de la Casa Blanca luego compartió su declaración con una portada simulada de la revista Time, con un retrato del presidente con una corona y la leyenda "Larga vida al rey". Por supuesto, todos sabemos que todos los presidentes tienen sangre real. Y él definitivamente tiene sangre escocesa, si no me equivoco. Entonces se regresan a los reyes de todos modos. Así que él puede decir eso y no estaría mintiendo. Y es bíblico. Sí, los reyes del mundo entregarán su poder a la bestia. Y luego también dice que Trump sugirió que él está por encima de la ley, porque está citando básicamente a Napoleón, quien dijo: aquel quien salva a su país no viola ninguna ley. Entonces básicamente estás por encima de la ley. Así que pareció citar a Napoleón Bonaparte a través de Rod Steiger el sábado por la tarde, después de que su guerra relámpago de acciones ejecutivas y amenazas a las agencias federales bajo Elon Musk fueron impugnadas en los tribunales en todo el país, lo que generó alarmas de que su administración se está preparando para destruir las órdenes judiciales y encender una crisis constitucional. El que salva a su país no viola ninguna ley. El presidente escribió en Truth Social y X, así que citó a Napoleón. ¿Fue Napoleón uno de los que se opusieron a la profecía de Daniel y dijo que uniría a Europa? Sí, y Hitler de hecho hizo lo mismo. Exactamente lo mismo. Estamos entrando en un territorio de principios del liderazgo interesante. Agrega el crítico conservador de Trump, Bill Kristol, haciendo referencia a la autoridad ejecutiva bajo la Alemania nazi, otorgando la palabra del Führer por encima de todo. Martin hablaría como un dragón. Todavía no habla como un dragón. Dice libertad de expresión, pero por lo que veo, la libertad de expresión está sujeta al bien común. Y por supuesto a lo que quieren que tú digas. Muy bien, Martín, ¿por qué Marco Rubio, el secretario de Estado, se representaría a sí mismo como una marca de miércoles de ceniza? ¿Tiene algo que ver con honrar a la primera bestia? Desafortunadamente. El protestantismo definitivamente no. Definitivamente no. Y es sorprendente. Estás hablando de un país supuestamente protestante. Sí, Y no hay nada más que protestantes. todo está honrando a la primera bestia. Están haciendo exactamente lo que Abías dijo que harían. Quiero poner en la pantalla Truth Social hoy temprano. El presidente Trump: liberen a todos los rehenes ahora, no más tarde. Devuelvan inmediatamente todos los cadáveres de las personas que asesinaron o se acabó para ustedes. Solo las personas enfermas y retorcidas guardan los cuerpos y ustedes están enfermos y retorcidos. Estoy enviando a Israel todo lo que necesita para terminar el trabajo. Ni un solo miembro de Hamas estará a salvo si no hacen lo que les digo.
Me acabo de reunir con tus amigos rehenes. Me los encontré en DC y sus historias son desgarradoras, cuyas vidas han destruido. Esta es su última advertencia para el liderazgo. Ahora es el momento de irse de Gaza mientras aún tengan una oportunidad. También a la gente de Gaza les espera un futuro hermoso, pero si no retienen rehenes. Si lo hacen, están muertos. Tomen una decisión inteligente. Liberen a los rehenes ahora o los retendrán para pagar más tarde. Vaya, ahora, supongo que eso es bastante claro e inequívoco y creo que ambos conocemos al presidente Trump lo suficientemente bien. Lo dice, en serio, ¿qué va a pasar? Sí, bueno, espero que hagan exactamente lo que acaba de decir. Ya saben cuánto tiempo hemos estado esperando en este país para tener el tipo de liderazgo con ese tipo de claridad. La gente no se da cuenta de que el presidente se reúne con estas personas, escucha sus historias, está indignado y con razón. Está cansado de ver estos videos cada fin de semana donde liberan rehenes demacrados y entregan los cuerpos y a veces son los cuerpos de equivocados, estás estos 5 de acá y 3 allá y luego los que están jugando y ha perdido la paciencia con eso. Ha sido muy claro sobre eso desde el principio. Ha creado el espacio y el tiempo para que esto se resuelva y ahora es el momento de verlo llegar a su fin. Y es suficiente de esto. Esta gente ha estado cautiva durante más de 1 año y medio. Son monstruos y deben detenerse. Ojalá hubiera más presión internacional en la misma línea, pero me alegra que esté haciendo estas declaraciones. Creo que no dice estas cosas sin querer, como la gente está descubriendo en todo el mundo. Si dice que va a hacer algo, lo hará. Así que mejor que se lo tomen en serio. Martin, ¿cuál es el país más poderoso del mundo? En esta etapa es Estados Unidos. ¿Te están engañando también? Sí, Bueno, Martin, con esa señal en la frente, ¿no está diciendo que el Vaticano es la nación más poderosa del mundo? por supuesto. Son solo el brazo ejecutivo de... Ahora, el Vaticano no tiene un ejército, excepto el pequeño dios suizo que está sentado allí con sus pequeños trajes, pero tienen un general Sí, y tienen caballeros que se llaman los caballeros de Malta y los caballeros de Colón y los caballeros del este y los caballeros de eso y los caballeros del otro, ¿cierto? sí, sí. Así que tienen un ejército y estas personas son su ejército, Seguro. seguro, ¿verdad? Estaba pensando, es como mencionamos antes. Todo el mundo está celebrando las celebraciones de la bestia. Las celebraciones de la bestia. Absolutamente. Y luego vienen aquí. Lo que estaba pensando es que nos han acusado de infundir miedo. Sí, Pero si ellos te están mostrando destellos del poder que usarán, si vas en contra de lo que quieren que hagas. como los presidentes anteriores, como Woodrow Wilson, que ya dijo que hay un poder tan sutil, tan secreto, que no te atreves a hablar de él más allá de un susurro, ¿verdad? Y lo sorprendente es que él estaba hablando en contra de ellos. Estos hombres lo están elevando. Ahora, esto es muy interesante. Ahora, esta declaración que acabamos de escuchar en este video, así que no tenemos que leerlo todo, solo que si no haces lo que te dicen, estás muerto, ¿verdad? Y la foto que he publicado allí de sí mismo, o que también está en la Casa Blanca, ¿qué indica eso? Significa que resolverá, que harás lo que yo digo. Tengo el poder. Este fue su disparo de cuando tuvo que ir a prisión. No a prisión, pero cuando tuvo que ir a la estación de policía. Sí, Y lo están usando porque esa cara te está diciendo, exactamente donde estás parado. Ahora, Martín, no solo dice estas cosas, tiene el poder de ejecutarlas. sí, El otro día le dijo a Rusia, si no empiezan a cooperar, empezarán a recibir sanciones como no podrán creer. Está ejerciendo ese poder y luego dice que una vez que esta situación se haya resuelto, reconstruirá Gaza, ¿cierto? Fue muy irónico, pero parece que a Donald Trump le gustó. sí, lo disfrutó. Seguro que lo disfrutó. ¿Y notaste esta estatua que era dorada de arriba a abajo? Sí, Oye, Martín, es por eso, ¿ese es el reino de Babilonia? oh seguro, y esos globos con su cara dorada. Todo es oro. Cartas doradas, cúpulas doradas, edad de oro y un rey.
un rey, Lo llamó así, me refiero, la edad más grande de la historia. ¿No es él quien se viste de oro de arriba abajo? definitivamente. El rey Nabucodonosor. Y la construcción de la más grande, ¿no dijo Nabucodonosor también, no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Sí, exactamente. Y es por eso que puso la imagen de oro. Correcto. Ahora, Nabucodonosor fue un gran constructor y Donald Trump es conocido por su proyecto de construcción. Es lo mismo. Es interesante que todos esos reyes poderosos fueron conocidos por sus grandes proyectos de construcción, como Acab. Acab, por ejemplo. Nimrod, por ejemplo. Nimrod. Pero Salomón fue un gran constructor. Eso es interesante. Los masones lo tomaron, por supuesto, en su tiempo apóstata e hicieron de esos pilares gemelos sus pilares gemelos. Algo fascinante, pero no tuvimos tiempo para profundizar en todo eso. Tuvimos 8 horas para probar una nueva tecnología y dijimos, bueno, hagamos una declaración sobre la idea de Trump sobre Gaza. Fue una sátira interna, lo escribimos rápidamente y ahí está su historia. ¿Te arrepientes de haber hecho el video viendo la reacción que ha tenido posteriormente? Quiero decir, NBC News se lo mostró a la gente dentro de la franja de Gaza y muchos palestinos se sorprendieron al verlo. Se molestaron diciendo que ni siquiera representa nuestra cultura. ¿Te arrepientes de haberlo publicado? Bueno, lamento que este video se haya publicado tal vez sin contexto. Ahora mirando hacia atrás, definitivamente ha creado una conversación social, ya sea sobre la visión de Trump o no. Pienso también en la EA y la creatividad sobre la inteligencia artificial porque al final, si piensas en alguna idea y creas una propiedad intelectual y estás creando algo, no esperas que alguien lo publique, al menos sin tu permiso, o con el contexto o con el crédito. Así que no obtuvimos nada de eso. Así que ahora mismo me estás hablando, es algo que nos hace al menos alzar la voz y explicar que esa fue una sátira interna que no estaba destinada a mostrarse en ningún lado. En ningún lado. Martín, si era una sátira, ¿por qué no estaba destinada a mostrarse en ningún lugar? Eso no tiene mucho sentido. Hay algunas cosas que no tienen sentido de lo que están diciendo. Creo que es mucha propaganda en este caso. Propaganda o no, Trump lo mostró, Fue donde quería. porque así es como se siente. Con seguridad. Sí, ahora las noticias de Israel dicen que el plan de Trump para Gaza es la tarea final antes del Mesías. ¿No te parece interesante? Bueno, definitivamente, cuando leí este artículo. Así que el rabino Fish, un respetado rabino místico, Martin, estamos viendo mucho misticismo aquí. Por eso me sorprendió lo que dijiste al comenzar y decir que lo esotérico y el cristianismo se están mezclando. Porque lo ves por todas partes. Ahora, el judaísmo en muchas de sus formas aquí en realidad no es ortodoxo en absoluto, es cabalístico. Y la cábala nos lleva de regreso a los misterios esotéricos. Así que todo está entrelazado con la masonería. Y lo que Alice Bailey predijo, que esta gran reunión universal se unirían. Esto es exactamente lo que estamos viendo. Ahora, este rabino místico de Jerusalén, quien titula un blog sobre la Torá, elogió el plan de Trump y predijo que su éxito era inevitable. Es interesante, ¿verdad? Esto es como una nueva era. Todos están concentrados en Gaza, pero eso es solo una parte de la agenda del fin de los tiempos que tiene a los judíos viviendo en la frontera profetizada de Israel. Martín, es una agenda jesuita. Sí, Es una agenda jesuita y se hizo realidad a través del dinero de Rothschild e implementada por la orden masónica. en todo el país. Sí, entonces la Torah incluye explícitamente a Gaza. Lo que Trump está haciendo es limpiar Gaza de todos los que odian a Israel. No puede estar en Israel después de que venga el Mesías. ¿Hay una connotación religiosa en esto? Todo el tiempo. Por eso digo que es nueva era. Y religión todo el tiempo hasta la cima. Ahora solo recuerda su mandato anterior. ¿No imprimieron su cabeza en la moneda del shekel? Junto con Ciro. Sí, junto con Ciro el Grande. Así que él es el Salvador. Así que el escenario está casi listo para el Mesías.
Martín, este es un suceso orquestado religiosamente. Todo el asunto se trata de una toma de control de un poder religioso. ¿Cuál están propagando? El de la bestia, el catolicismo romano. El catolicismo romano. El Mesías necesita a alguien que se encargue de esto. Oh, él es tan indefenso, ¿verdad? Realmente debemos ayudarlo. Así que lo dijo en su discurso en el Congreso. Sí, y él es el indicado. Donald Trump es el indicado. Eso es lo que están diciendo. Trump simplemente está llevando a cabo las tareas finales necesarias de que se revele el Mesías, dijo el rabino Fish. Están esperando el milenio. Sí, Ahora hay dos pensamientos sobre el milenio. Eso es el Estado de Israel gobernando al mundo. Justo en el comienzo es un poco una confusión con el anticristo, etcétera. Esa teología que por supuesto no es bíblica. Y luego tienes el concepto cristiano de la iglesia gobernando por los siglos de los siglos. Ese es amilenialismo. Esa es la visión oficial católica romana. y esa es la que puedes ver que se está impulsando aquí. Toda esta edad de oro, eso es 100% lo que se está impulsando. Y luego quieren construir el templo. Oh, sí. Esa es la blasfemia definitiva porque niega el sacrificio en la cruz. Están esperando que venga un Mesías. Entonces, Jesús no era el Mesías. Y al que están esperando es un libertador nacional y no un libertador del pecado. Por eso necesitan a la vaca roja. Entonces buscan a la vaca roja. Ahora quieren ver el panorama a largo plazo de lo que está sucediendo en Israel, y lo que algunos dicen es una señal del fin de los tiempos. Hace años la llegada de 5 vacas rojas a Israel atrajo la atención mundial. Hoy esas vacas están en la antigua Shiloh. La Navidad explica la importancia del evento histórico. La tradición judía sostiene que las cenizas de las vacas rojas son necesarias para reconstruir el tercer templo. Algunos cristianos creen que un tercer templo allanaría el camino para el fin de los tiempos. Incluso Hamas, según se informa, culpa a las vacas rojas en parte por su invasión del 7 de octubre, porque la mezquita estaría en peligro si las vacas se usaran para construir un tercer templo. Los animales también se mencionan en el libro de los Números, capítulo 19. Luego Jehová habló a Moisés y Aarón diciendo: este es el estatuto de la ley que Jehová ha mandado, diciendo: habla a los hijos de Israel que traigan un cordero rojo sin defecto, en el cual no haya defecto alguno, sobre el cual nunca haya sido montado yugo, y se lo daréis a Eleazar el sacerdote, y será llevado afuera del campamento, y será sacrificado en su presencia para ser seleccionado. Estos requisitos deben cumplirse: ser una vaca adulta con pelo castaño rojizo, sin pelos de un color diferente, sin imperfecciones, y nunca utilizado para ningún otro propósito. Estos son los 5 vacas rojas aquí en Shiloh. 2 ya han sido descalificadas, pero solo necesita 1 para calificar para la ceremonia de purificación para el templo. Raleigh Bar Schwager, un granjero del norte de Indiana, cuida de ellos. Es muy divertido estar involucrado en algo que veo que Dios está haciendo detrás de escena. Él dice que lo que ha experimentado desde que llegó aquí es notable. Mientras he estado aquí en Shiloh, todos los países de los continentes de los que nunca habían oído hablar antes estaban aquí para ver a las vacas rojas. Hay algo sucediendo en Shiloh, y Bar Schwager cree que bíblicamente significativo las ideas se están volviendo realidad. En otras palabras, la idea de un pelo rojo ha estado en el entendimiento judío durante más de un par de miles de años. Pero aquí en Shiloh, tal como dice en Génesis 49, hay algo sucediendo aquí que está atrayendo a las naciones, y son los pelos rojos. Esta área donde Ana oró por su hijo, donde Samuel sirvió al Señor y Josué dividió la tierra entre las 12 tribus, el lugar donde ocurrieron muchas historias de la Biblia. Y hoy también tenemos los pelos rojos, que es algo nuevo. Los presupuestos para este centro de visitantes se detuvieron debido a la guerra. Así que invitamos a quien quiera ser socio con nosotros para ayudar a estos tan importantes de los pelos rojos. Shiloh tiene tanta importancia, fue la capital espiritual de Israel por 369 años. Durante nuestra visita al maestro de la Biblia, el Dr. Todd Flink, trajo a su grupo para ver los pelos rojos. Esto es enorme. Y la chica que nos dio el recorrido dijo que parte de la razón por la que jamás invadió es debido a estos pelos rojos. Y según la profecía, estos pelos rojos son significativos desde el tiempo de la historia de Israel. Dice que solo 9 fueron asesinados por estas cenizas. Y por eso, para que estén aquí
y Shiloh aquí, y para que eso encaje con lo que parece ser profecía en el horizonte, estamos viviendo en días monumentales, tiempos increíbles, Martín, el pelo rojo es por supuesto un tipo de Cristo. sin mancha. Y él es sin mancha, y él es rojo, el color de sacrificio de su sangre, y él fue sacrificado fuera de las puertas donde Jesús fue sacrificado. Y luego el templo, que es un templo espiritual construido en Cristo, puede ser erigido. Pasan por alto totalmente simbolismo y vuelven al tipo, mientras que el antitipo ya ha llegado. Sí, y es interesante cuántas personas, como mencionaste, de todo el mundo, incluso de países de los que ni siquiera han oído hablar, van a visitar esto. Así que no es algo pequeño. Hay mucha gente que realmente pone su fe en ello. Ahora, Martín, esto es muy importante. Volvamos a esto. En el verdadero catolicismo, nadie podría ser salvo si no estuviera sujeto al obispo de Roma. En el pre-Vaticano II no existía tal cosa como hermanos separados, ¿cierto? El decreto del Concilio de Trento fue el que era la doctrina de la Iglesia Católica Romana. Así que el Vaticano II fue visto por muchos como una ilustración. Pero por supuesto no se cambió ni una sola doctrina. Fue una artimaña, fue una mentira. Así que detrás de esto estaban Karl Rahner y por supuesto Benedicto XVI, que era Ratzinger antes de convertirse en Benedicto XVI. Eran los que impulsaban los acontecimientos junto con los jesuitas que lo organizaron y se refirieron a todas las demás religiones y al protestantismo cristiano como hermanos separados, por lo que ya no estaban condenados por la condenación eterna. Antes de eso, todos estaban sujetos a Roma. Ahora que se habían separado a través del Vaticano II, podrían volver a Roma y estar sujetos a Roma. Entonces, en la Carta Ecuménica, firmas que aceptas al Papa como primado. Entonces ya no eres un individuo separado. Y Roma dice que no sufrirá pérdidas de hijos. Sus hijos regresarán a ella. Y ellos lo han hecho. Entonces esa parte de la profecía se ha cumplido. Entonces, si todos los niños han regresado y todas las demás religiones reconocen el sistema papal como primado, ¿cómo puedes volver los tiempos del pre-Vaticano II, Sí, donde el catolicismo es la única religión por la cual recibes la salvación al reconocerla? y tienen varias formas de implementarla y hacer que todos regresen allí. Bien, entonces, ¿qué tipo de religión retrata la jerarquía de la administración Trump? Como dijimos antes, después del Vaticano II o antes del Vaticano II. Pre-Vaticano II. Ahora, el Papa Francisco excomulgó a este obispo Vigano y ahora el mismo individuo le está pidiendo al director de la CIA de Trump que investigue el plan del Estado profundo para eliminar a Benedicto XVI porque Francisco lo reemplazó. Así que muchos creyeron que el verdadero Papa era en realidad Benedicto XVI y Francisco era un usurpador. Sí, Ahora, el Papa Francisco está de salida. ¿Mostrará la verdadera iglesia sus colores de nuevo? No hay salvación fuera de la Iglesia Católica, pero no en el sentido de tener que convertirse en católico, sino reconociendo la supremacía. Eso es suficiente. así es. Lo interesante es que llaman especialmente a tipos como Vigano, la, la iglesia actual bajo Francisco, también es un estado profundo o una iglesia profunda. Por lo tanto, Así que debe ser purificada también. debe ser purificada también para que el péndulo realmente dentro de esta iglesia también se balancee. Y ahora tiene que oscilar hacia la derecha. Estaba hacia la izquierda, ahora tiene que oscilar hacia la derecha. Y luego Martín, una vez que eso es reconocido, entonces, ¿quién es reconocido? Si reconoces la autoridad, entonces Martín, estás haciendo lo que la bestia te ordena. Sí, Y eso es exactamente lo que dice Apocalipsis, que la segunda bestia va a hacer. Entonces, ¿estamos cerca del cierre de todos los eventos? sí, será muy interesante ver cómo se desarrollará en el futuro cercano, especialmente si Francis ya no estará
allí. Y creo que en algún punto nos acercaremos más a la iglesia conservadora y, y pre-Vaticano. Por supuesto, porque Roma nunca ha rescindido el Concilio de Trento, pero no tienen por qué jugar la carta del Concilio de Trento, porque los protestantes ya han capitulado, ya han hecho una declaración conjunta y mucho del argumento allí era la tradición. Quiero decir, todo Estados Unidos está comiendo hamburguesas de pescado ahora, así que no hay necesidad de discutir el punto. La gente simplemente no sabe que han vuelto atrás sutilmente Exactamente. a la posición del Concilio de Trento, por lo que el estado profundo dentro del catolicismo, aquellos que pretendían ser liberales, digámoslo así, darán paso a la ola más conservadora y la gente ni siquiera sabrá que el poder se le ha dado a la bestia nuevamente. Y luego tal vez con las mismas palabras que Trump se dirigió a Gaza y a Hamas, se dirigirá a aquellos que van en contra de los que esta bestia quiere que hagas. Sí, entonces de hecho dice aquí en esta última sección que toda la clase dominante de la Iglesia Católica Romana, básicamente, está subordinada a la élite globalista. En realidad es al revés, simplemente se hace parecer así. Eso es lo que quiero decir. Entonces Vali hace la pregunta, ¿no hace falta decir que estas actividades no tienen nada de católico o hace la declaración y el apostolado predicando instrucción religiosa? El cuidado de las almas y la celebración de los sacramentos no son la menor preocupación para estos mercaderes del templo. Y eso sin hablar de la gente en la iglesia católica, los líderes. Absolutamente, así que fueron a la purga de la iglesia también. Sí, Ahora Trump acaba de tener una purga, la iglesia tendrá una purga y luego Martín podemos irnos a casa. espero que todo esto empiece a desarrollarse, porque estoy 100% contigo. Esto debe hacerse ahora para que podamos irnos a casa. Así que, en otras palabras, el Apocalipsis tiene la probabilidad, y si quieres ser escéptico, la posibilidad de que se cumpla frente a nuestros ojos, así. Así que, Martín, es la escritura en la pared, puedes leerlo. Si tienes al profeta, sí. Pensemos en eso. Padre Celestial, si esta es la escritura en la pared, nos gustaría poder leerla, porque significa que debe haber una preparación del corazón para encontrarse con aquel a quien es imposible agradar sin fe, y las obras ni siquiera entran en esta ecuación. Así que oro, Señor, que abras los ojos de muchos y que salgan de ella, tu pueblo salga de ella, para que no reciban de sus plagas. Esta es mi oración en el nombre de Jesús. Amén.